José Antonio Vázquez Taín, magistrado, bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches, José Luis, un placer estar con vosotros. ¿Qué tal? El placer es nuestro, como siempre. Lo primero, ¿hay margen, magistrado, con este decreto del estado de alarma que está vigente, hay margen, como sostiene el gobierno de Castilla y León, para ampliar el toque de queda a las 8 de la tarde? Interpretando el decreto, la prórroga del decreto de forma estricta, no hay margen, porque el decreto habla claramente de dos franjas horarias, es decir, entre las 10 y las 0 horas y entre las 5 y las 7 de la mañana, y lo único que autoriza a las comunidades autónomas o las autoridades delegadas es a modular, flexibilizar o suspender ese margen, es decir, esas medidas. La Junta de Castilla y León ha dicho que, dado que el decreto es muy genérico, muy vago, muy impreciso, dentro de las facultades de modular, flexibilizar y suspender entiende también la de ampliar. Bueno, a ver, es extenderlo mucho. Yo creo que si somos un poco rigurosos desde el punto de vista jurídico, Castilla y León no tiene ninguna autorización para hacer esa ampliación de la franja horaria en la que se pueda decretar el toque de queda. Señoría, buenas noches, pero ¿no cabría la posibilidad de que ahora el Supremo lo que dijese es que en última instancia quien ha tomado la decisión es el mismo gobierno? Porque ese Real Decreto también lo que dice es que las comunidades autónomas son las delegadas del gobierno, es decir, que en última instancia sería el propio gobierno central quien la hubiera tomado. A ver, María, de verdad, cuando las comunidades autónomas piden que se les den herramientas legislativas es porque lo que pretende todas las autoridades más o menos un poco responsables en este país es poder adoptar medidas con un mínimo de seguridad jurídica. Mirad, la falta de respeto a la democracia por parte de este legislador que estamos sufriendo en estos momentos es tal que la Constitución y el Tribunal Constitucional han dejado muy claro que para limitar derechos fundamentales es necesario una ley orgánica o al menos un decreto de estado de alarma, sí, cierto, pero en el que se tienen que perfilar de forma muy segura en qué supuestos se pueden limitar los derechos fundamentales, cuáles son las condiciones que permiten limitar los derechos fundamentales y cuáles son las medidas de garantía y los contrapesos para esa limitación de derechos fundamentales. Mirad, lo tenéis muy claro. Lo mismo que está haciendo el gobierno lo han hecho algunos particulares y nos hemos encontrado con que el Tribunal Superior de Navarra hace 3 días anuló la prohibición de fumar en las terrazas porque dice que esa prohibición no tiene una base legal. Nos estamos encontrando también con que los jueces de lo contencioso administrativo están anulando las sanciones que se imponen únicamente por infringir las medidas restrictivas de sanidad porque también considera que no hay una base legal. Es decir, tenemos una legislación de pandemia muy defectuosa, muy poco definida y por lo tanto muy poco garantista. Si las comunidades autónomas hicieran lo mismo que ha hecho el gobierno con relación a Castilla y León, nos encontraremos con a lo mejor el Tribunal Constitucional o el Tribunal Supremo diría que muchas de las limitaciones que se están haciendo están muy cogidas por las pinzas, muy cogidas por pinzas y por lo tanto no sería lógico. Creo que estamos ante una situación más política que jurídica. Desde el punto de vista jurídico, todo esto es un auténtico desastre. De momento, señoría, en torno a este particular, el adelanto en Castilla y León del toque de queda a las 8 de la tarde, sí se va a pronunciar el Tribunal Supremo porque es al tribunal al que ha recurrido el Gobierno central. El Supremo ya ha admitido y Nazaret García Jara, que está ahí en el Supremo, lo cierto es que mañana mismo parece que sus señorías van a comenzar a estudiar ese recurso del Gobierno, ¿verdad? Eso es, está confirmado. Previsiblemente mañana los magistrados de este Tribunal Supremo van a tener sobre sus manos, pues eso, decidir qué van a hacer con ese recurso presentado por el Ministerio de Sanidad que solicita medidas cautelares contra la decisión de Castilla y León. Recordemos que es una decisión que no vamos a conocer de forma inminente, ya que el Gobierno no ha solicitado medidas cautelarísimas, sino cautelares. Esta segunda opción implica que ahora el Supremo va a solicitar a los servicios jurídicos de Castilla y León pues toda esa documentación, esos argumentos a favor de adelantar el toque de queda. Es lo que viene insistiendo una y otra vez su presidente Alfonso Fernández Mañueco, lo hablabais hace unos momentos. Necesitan también otras comunidades un instrumento, una herramienta jurídica mucho más fuerte, más efectiva para frenar esta tercera ola de contagios. Gracias, Nazaret. ¿Qué pasaría, magistrado, si se da una circunstancia que podría llegar a darse? Es decir, que el miércoles en la reunión del Consejo Interterritorial entre el Gobierno y las comunidades autónomas finalmente se decida, diga, sí, esas 10 comunidades autónomas que quieren adelantar el toque de queda, que lo hagan. Y después, porque tiene un margen de unos 10 días el Tribunal Supremo, y después el Tribunal Supremo dice que no se ajusta a la ley. Tendríamos un lío todavía mayor, ¿no?
No. A ver, los jueces intentamos ser, sobre todo, muy sensatos, ¿no? Entonces, cuando una medida ya está convalidada, es decir, cuando un recurso ha perdido efectividad porque una norma posterior ha autorizado, lo que se diría es, oiga, durante 3 días ustedes han estado limitando la movilidad de las personas, imponiendo un toque de queda que no se ajustaba a la legalidad, ahora sí se ajusta y por lo tanto nosotros vamos a respetar lo ya hecho, vamos a mantener lo que ahora sí es legal y no vamos a intervenir. Los jueces normalmente respetamos muchísimo al legislador, me gustaría, ojalá, que el legislador también respetara muchísimo a los jueces, pero repito, el problema de base de todo esto, José Luis y María, es que no tenemos una legislación de pandemia como en otros países sí que se ha hecho, en donde se establezca claramente cuáles son las circunstancias que permiten limitar derechos, hasta dónde llega la limitación de derechos y cuáles son las medidas que los limitados de derechos, por decirlo de alguna manera, podemos recurrir para protestar esa limitación o qué garantías hay que para controlar esa limitación de derechos. Falta todo eso y al faltar las bases, por eso las comunidades autónomas están pidiendo sobre todo herramientas jurídicas. Y vamos al terreno de lo puramente práctico. ¿Qué ocurre si en estos días, con este debate legal, en Castilla y León a un ciudadano le para la policía y le dice, le voy a proponer para una sanción porque son las 8:40 y está usted en la calle? Vamos a ver, José Luis, lo repito, ya lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir. Todas las sanciones que se están imponiendo por infringir estrictamente las normas de pandemia, es decir, las normas de limitación de movimiento, las normas de limitación de salir de casa, las normas de aforos en las discotecas y todo esto, se están viendo anuladas. ¿Por qué? Porque el gobierno ha dicho, oiga, mire, queda prohibido salir, queda prohibido, pero no establece una ley en donde esa misma ley diga, pues mire, y esto constituye una infracción grave, menos grave, leve, en qué circunstancias y cuál es la sanción. Se remite de forma genérica a la Ley de Seguridad Ciudadana, esa misma que querían anular, la que ellos llamaban Ley Mordaza y que querían anular en cuanto tan pronto como llegara. Bueno, pues la están usando todos los días de forma reiterada y abusiva, y creo que incluso es tan abusiva. Entonces, todas esas normas todas esas sanciones están infringiendo. Cosa distinta es que cuando una autoridad policial intercepte a una persona, le diga, oiga, usted está infringiendo un confinamiento, está infringiendo un confinamiento perimetral, está infringiendo un toque de queda y tiene que volver a su casa, si esa persona en ese momento se niega a volver a su casa, eso sí que es una infracción de desobediencia a una autoridad y ahí sí que esas sí que las estamos admitiendo. Pero repito, las simplemente genéricas de, oiga, mire, yo estaba dando un paseo y me estoy infringiendo y cuando la policía me dice que me vuelvo a casa, esas las estamos anulando. Genérico, hasta ahora en estos momentos, todas se han anulado por los tribunales. Pues señoría, lo está explicando muy claro, pero se lo vamos a preguntar precisamente a un agente de la autoridad de Zamora, de Castilla y León, Tomás Antón, agente. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Se está cumpliendo esa norma de la Junta de Castilla y León de las 8 toque de queda? ¿La ciudadanía lo cumple? ¿No están teniendo ustedes problemas? ¿Cómo lo están viviendo? Bueno, la normativa actual pues es la que es. La Junta de Castilla y León ha dictado unas normas que lógicamente son de cumplimiento y nosotros nuestra obligación es hacer cumplir las normas que el Ejecutivo o el Legislativo pues nos dicta, ¿no? Evidentemente tenemos una controversia ahora mismo con esta normativa, dado que bueno, pues hay una discrepancia entre el Gobierno central, como todo el mundo sabe, y el Gobierno de la comunidad autónoma. Para nosotros es una ley ahora mismo en vigor. Lo que sí es cierto, y también tenemos que decirlo, es que ante esa discrepancia, ante esa posibilidad de recurso, pues nosotros tenemos que ser más cuidadosos en la aplicación de la norma. Hasta ahora nosotros lo que estamos haciendo sobre todo es una labor de información, de solicitar la colaboración ciudadana al cumplimiento de la norma que ha dictado pues el Ejecutivo de Castilla y León y las personas, la ciudadanía, pues la verdad es que en su generalidad pues está cumpliendo la norma. Es decir que no se está planteando excesivos problemas. Eso le va a decir, por tanto, si ahora uno de sus agentes se encuentra, ya estamos en el horario en el que estaría vigente ese toque de queda en Castilla y León, si uno de sus agentes se encuentra en la calle, una persona que no tiene un motivo o una justificación para estar en la calle, de momento le informa sin propuesta de sanción, ¿verdad? Nosotros lo que le decimos es que hay una normativa que le obliga a estar a las 8 de la tarde en su domicilio y si no tiene un argumento o una justificación para no estarlo, le decimos que debe de volver a su domicilio. Y solo en aquellos casos en los que pues hay una desobediencia clara o
una actitud en absoluto colaborativa y sobre todo que bueno, pues que se enfrente a la gente en este caso, pues no lo vamos a denunciar. Pues Tomás Antón, que es el jefe de la Policía Local de Zamora, le agradecemos mucho su tiempo y su participación esta noche con nosotros. Un fuerte abrazo hasta Zamora. Gracias. Muy bien, buenas noches. Y magistrado, nos quedamos con eso que nos decía. La legislación de pandemia en nuestro país es demasiado farragosa y lo estamos viendo en el terreno de lo práctico, a veces poco útil. Claro, es que te lo estaban explicando ahora mismo, es decir, esas herramientas son para que los que están enfrentándose en la trinchera, realmente cara a cara con la pandemia, que son los médicos y las fuerzas de seguridad, tengan herramientas con las que luchar contra ella. Te lo acabo de explicar, mire, simplemente por infringir no denunciamos. Cuando ya le decimos que se vaya a casa y se niegan reiteradamente a ir, es cuando presentamos una denuncia por desobediencia y no pueden hacer nada más, es decir, no tienen otras herramientas. De verdad, el gobierno con esto no debería pensar que está limitando derechos, debería pensar que está dando herramientas para acabar con una pandemia. Señoría, pues nos vamos a volver a ir a Salamanca, vamos al terreno. Vamos a hablar en este caso con una farmacéutica, Raquel Gutiérrez. Buenas noches. Hola, buenas noches. Claro, Raquel, usted está en una farmacia, usted no tiene que volver a casa, no tiene que cerrar antes, usted está todo el rato. ¿Qué se está encontrando? ¿Está yendo mucha gente? ¿No? ¿La gente está respetando esa hora de las 8? Sí, la verdad es que aquí por la zona de momento se está respetando todo bastante, creo que la gente está bastante concienciada y nada, de momento urgencias y gente que sale de trabajar hasta ahora. Y a vosotras que efectivamente tenéis una causa justificada para estar en la calle porque vais, os desplazáis para trabajar a vuestros domicilios, ¿os ha parado en algún control? ¿Os han pedido algún salvoconducto? De momento no. O sea, de momento ahora mismo no estamos teniendo ningún problema. Es el primer día del cierre de las 8 y bueno, tenemos el justificante del trabajo. Pero bueno, de momento no estamos teniendo ningún problema con el desplazamiento. ¿Os planteasteis aceptar esta norma, no hacerlo? ¿Tuvisteis ese debate o lo tuvisteis claro? Hacer caso a la recomendación de la Junta, que está publicado además en el BOE. Lo tuvimos claro. Sí, no, es evidente que hay que cumplir la norma y no hay duda. Simplemente, bueno, pues eso, hay que ser conscientes de que a las 8 de la tarde pues hay que estar en casa. Bueno, y la gente cuando acude a la farmacia acude con una urgencia de verdad, no quiero decir que no es, oye, que se me ha olvidado algo que podría comprar mañana fuera del horario de toque de queda, pero aprovecho que están de guardia. No, perfectamente, vamos, la gente está muy concienciada, vienen únicamente a las urgencias y poca cosa más, no estamos teniendo ningún movimiento, digamos, ahora mismo no se ve nada. Bueno, pues efectivamente estamos comprobando cómo la ciudadanía en Castilla y León, a pesar de esa divergencia jurídica, está cumpliendo con lo que es, hombre, algo más que una recomendación. Nos decía el jefe de la Policía Local de Zamora que de momento informan, pero si alguien efectivamente no obedece ese título informativo, pues pueden pasar a mayores.